Hola, hoy vamos a tomar la cena del Señor. ¿Quién me hicieron una pila que estaba aquí? Una pila, había aquí una pila. Vamos a tomar la cena del Señor, como la hacemos una vez al mes. Les tengo un anuncio. Vamos a partir del próximo mes, a tomar la cena en los grupos, en lugar de en la iglesia. Creemos que ese es el ambiente idóneo, grupos pequeños, donde puede haber aportes, puede haber comentarios, puede haber reconciliaciones. La cena del Señor es un mandamiento. Como he dicho antes y hoy otra vez, la fe cristiana no es una fe ritualista. El ser humano, en términos generales, tiende a la religiosidad. Y a través de los tiempos, históricamente ha ido siempre incorporando rituales y ceremonias a sus diferentes actividades religiosas. En la antigüedad, antes de Cristo, había muchas ceremonias, pero esas ceremonias eran sombras. Sombras quiere decir símbolos. Sombras eran tipologías. Cuando aparece la sustancia que eso representaba, la sombra desaparece. Cuando el edificio ya está hecho, la maqueta es solo un recuerdo, pero no tiene importancia. No es hora de honrar las maquetas, sino el edificio hecho, que es la iglesia. Solamente el Señor dejó dos ceremonias instituidas, son las únicas dos que aparecen en la Biblia como ordenanza de Jesús. Una es el bautismo por inmersión para perdón de pecados, o para más bien la representación del nuevo nacimiento, del perdón de pecados. Y la segunda es la cena del Señor. La primera se hace una vez en la vida, después del arrepentimiento, y la segunda se hace con la frecuencia que la iglesia local decida, en vista que la Biblia no establece una frecuencia específica. Lo importante es que lo hagamos con dignidad. La cena del Señor representa la comunión, por eso también le llaman tomar la comunión. Tiene que ver con la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto es un acto que, aunque es simbólico y es un memorial, como Jesús mismo dijo, y es un recuerdo, tiene un poder espiritual tremendo, porque la unidad del cuerpo produce milagros espirituales. Estamos en tiempos peligrosos. Pablo decía que estos serían tiempos peligrosos, de mucha avaricia, de mucho egoísmo, y estamos quizás siendo testigos de la generación y la sociedad más egoísta de la historia de la humanidad. Cuando venimos a la cena del Señor, esto nos sirve de reflexión a ver si realmente estamos viviendo conforme al principio de la unidad con otro, porque es la antítesis del egoísmo. Es un momento para considerar las ofensas, para considerar las divisiones, los enojos. La Biblia no nos permite, a la hora de la verdad, cuando uno dice permite, siempre, cada uno tiene la elección de ejercer su voluntad y decidir lo que desee. Pero cuando digo no nos permite, es que es enfática en que dejemos coraje sin resolver. La Biblia contempla y Dios contempla que pasaremos corajes, pero sin resolver no tenemos permiso para eso. La cena del Señor es un momento donde nos vemos forzados a hacerlo. ¿Por qué forzados? Porque Pablo explica que tiene tanta potencia espiritual, no el pan ni el vino, el acto, que quien lo toma indignamente se expone. Y él dice, incluso algunos estaban enfermos y algunos habían hasta muerto por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué es tomarla indignamente? Sin discernir, él mismo explica, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y aunque esto tiene que ver con discernir los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, más importantemente aún es discernir el cuerpo
la Biblia le llama el cuerpo de Cristo a la iglesia, sabiendo que iglesia no es la iglesia local solamente, sino todos los seres humanos que constituyen esta gran familia de Dios. Por lo tanto, Pablo nos da una instrucción y dice, cada uno pruébese a sí mismo y tome del pan. Hoy día algunos escapan a la responsabilidad diciendo, no, pues, si eso es tan serio, yo no lo tomo. Esa es una opción que tienen, pero no es una opción bíblica. Es una opción humana, de los seres humanos. La instrucción bíblica es, cada uno pruébese a sí mismo y tome del pan. Esto es un examen de conciencia. Y Dios nos quiere enfrentar con eso. Este es un momento ideal, ojalá y lo hiciéramos todos los días. Pero en ausencia de eso, por lo menos, el momento en que somos confrontados, muchas veces ahí recordamos que tenemos divisiones con otras personas. Así que este es un momento, voy a conceder unos segundos para que cada uno tenga un momento con su Dios ahí. Renuncia a la división, al enojo, al resentimiento. Hay veces que retenemos y abrazamos el resentimiento solamente por creer que debemos hacer justicia a lo que es justicia humana. Es más, a veces nos preocupa que va bajando el enojo, porque no es justo, creemos. Y tratamos de enojarnos otra vez con la persona porque no es justo. No hay nada más ajeno a la vida en Cristo que eso. Señor, en este momento tomamos conciencia de estas verdades y tomamos el pan y el vino en unos instantes con la conciencia de que perdonamos a todo aquel que nos ha ofendido. Y te pedimos, Señor, que igualmente cosechemos la virtud del perdón y que nos perdonen también. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bendecimos este pan, Señor, que representa el cuerpo destrozado de nuestro Señor en la cruz. Por cuyos pecados, por cuyo sacrificio nuestros pecados son perdonados. Gracias, Padre, por el don del arrepentimiento y del perdón en Cristo Jesús. Parte el pan y puedes tomarlo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bendecimos, Señor, este fruto de la vid, que representa una sangre inocente y preciosa, que nos limpia continuamente y eternamente de todo pecado. Gracias, mi Rey, porque la injusticia en la cruz se hizo justicia en nosotros. Hoy tenemos acceso a la vida eterna y al reino de Dios para siempre, gracias a ella. Amén. Puedes tomar la copa.
enseñanza de hoy la he llamado Velando en la Luz. Y es un tema muy sencillo, muy sencillito, no tiene ninguna profundidad. Así que un desafío intelectual para los que les encantan las profundidades de la revelación bíblica, pues no. Básicamente lo que pretendo y deseo en este día es hacer énfasis en las cosas que he venido hablándoles en las últimas oportunidades, como ensanchando los surcos que hemos venido haciendo. Quiero comenzar pidiéndoles que tomemos conciencia otra vez de qué somos en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos, por medio de la fe en el Hijo de Dios, por su gracia, somos constituidos hijos de Dios. En pasajes aparte, incluso más adelante en la Biblia, como si con esto nos quisiera insinuar que es una experiencia posterior a la primera, quizás. La Biblia dice en más de una ocasión que también fuimos hechos en él reyes y sacerdotes. Cuando pensamos en esto nos damos cuenta que el propósito de Dios es trino también. No solamente Él es trino, no solamente nosotros en nuestra constitución por diseño somos trinos, sino que hasta nuestro propósito es trino. Hijos, reyes y sacerdotes. Sin embargo, me he encontrado la experiencia de que los creyentes, cuando descubren que son hijos de Dios, a veces entran en un estado de comodismo. Muchas de las iglesias en Estados Unidos más firmes en la doctrina de la gracia, que lo que dice es que somos salvos por méritos de Dios y no por nuestros méritos, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y aún nosotros recibirle es un acto de fe que viene a través de una injerencia y de una inspiración divina. O sea que a fin de cuentas ni siquiera nosotros nos llevamos la gloria. Pero en Estados Unidos nos damos cuenta que las iglesias que más firmemente creen esta verdad, porque es una verdad, con el tiempo y a través de la historia se han ido enfriando. No todas, algunas. Y algunas de las denominaciones más firmes en el tema de la gracia, tristemente, en muchos aspectos, son también muy pobres en vida cristiana. ¿Por qué será esto? Porque a veces nos recostamos del hecho de que somos salvos por gracia y se nos olvida que hay dos aspectos más del diseño divino para nosotros, que somos reyes y somos sacerdotes. No es que al tiempo de ser hijos Dios nos hace reyes. En el momento en que recibimos a Cristo como Salvador, somos hechos hijos de Dios y al tiempo descubrimos y aprendemos que también habíamos sido hechos o constituidos reyes y sacerdotes. Los conceptos de reyes y sacerdotes pues no se entienden a primera instancia hasta que uno estudia el tema. ¿Cómo somos hechos reyes y para qué? Somos hechos reyes para establecer el reino de Dios, pero primero tiene que establecerse el reino en nosotros. Y cuando dice que somos hechos reyes, a lo que se refiere es que recibimos el poder del Espíritu Santo para ir haciendo unos ajustes en nuestra vida y que nuestra vida empiece a moldearse de acuerdo a los principios que aparecen en la Escritura. En la Biblia hay una cantidad de principios, algunos le llaman mandamientos. Pero mandamiento es la cáscara, el principio, el contenido de adentro es lo importante. Y nadie puede obedecer la Biblia, escucha esto, nadie puede obedecer a la Biblia si no es por el Espíritu Santo. La gente puede hacer cambios, porque hay muchas formas de esculpir la conducta de una persona o de producir conducta deseada. La manipulación es una de ellas. El terror o el temor, la opresión, son formas de producir conducta deseada.
la amenaza. Cuando lo único que se desea es la conducta, no importa el medio, piensan los seres humanos. Por eso algunos pastores, para motivar a que la iglesia no peque, en vez de encender la llama que está en el espíritu, lo que hacen es que ponen reglas. Y hay amenazas, y hay manipulación, y hay castigos, y hay vergüenzas, y hay exposición. Eso es religión, eso no es vida cristiana. Cuando el Hijo de Dios ha vivido la experiencia de que la llama del Espíritu nace y se enciende dentro de él o de ella, se da cuenta que esa misma llama empieza a producir otras cosas. Tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa llama hay que avivarla, si no se apaga. El Espíritu la enciende, pero la Biblia dice que no contristemos el Espíritu Santo. Pero es por el Espíritu que podemos reinar en vida y que podemos luego ejercer un sacerdocio. Que el sacerdocio es mi capacidad o mi actividad de afectar a otras personas, de ser mediador. La Biblia también le llama embajador, además de sacerdote nos llama embajador. Y en ambos casos, si te fijas, son mediadores. Pero como les decía hace un rato, estamos en la generación más egoísta de la historia de la tierra. Nos damos cuenta a veces en los jóvenes. Los jóvenes de hoy son muy egoístas. Y sienten que el mundo gira alrededor de ellos y que todo debe continuar girando alrededor de ellos. ¿Quiénes son los únicos seres que son así? Los bebés, los niños de 2 años. Está probado científicamente que ellos en la manera en que van madurando y creciendo, van pasando por una etapa donde ellos creen que son el centro del universo y que todo gira alrededor de ellos. Por eso ellos demandan y pelean y se tiran y rompen. Y ahí el padre es el encargado de enseñarles que ellos están lejos de ser el centro del universo. Pero cuando no ha habido la correcta dirección, llegan a los 10, 12, 14 años, no solamente tienen ese atrofio en sus emociones, sino que ahora también tienen una voluntad férrea, también saben cómo manipular a los padres y se genera una disfunción en el hogar tremenda. Y resulta que hay niños de 2 años atrofiados dentro de cuerpos de 35, que no se quieren ir de la casa. Le hago una pregunta, ¿se han dado cuenta que cada vez la edad de matrimonio es más tarde? Le hago una pregunta, ¿por qué será que la edad de matrimonio cada vez se va moviendo para más allá? Porque el matrimonio representa ¿qué? Responsabilidad, compromiso. Entonces el matrimonio se convierte como en la muerte, un mal necesario que algún día vendrá. Pero mientras lo podemos evitar, pues lo evitamos. ¿Para qué yo enfrentar un compromiso innecesario si estoy en el hotel de papá? Comida caliente 3 veces al día, me planchan la ropa. Entonces, fíjense que esa incapacidad de asumir responsabilidad es parte de ese atrofio emocional que está viviendo esta generación. Una generación altamente egoísta. Cuando venimos a Cristo y decimos somos hijos de Dios, por gracia, ay qué rico, mi Padre me ama y yo a Él, y sanamos las diferencias con el Padre terrenal y todo más bonito y todo más chévere, pero cuando descubrimos que somos reyes y que eso es responsabilidad, no, me gusta quedarme en el tema de la gracia. No, el pastor está últimamente predicando mucho obras y somos salvos por gracia. Tengo un problema, la misma Biblia que dice que somos hijos de Dios, dice que somos reyes y que somos sacerdotes. La misma Biblia que dice eso, dice en Efesios 2, 8, 9 y 10, que somos salvos por gracia para obras. Por gracia para obras. La salvación contempla todo el paquete. Quien se quedó en gracia y no llegó a las obras, una de dos. O es un cristiano atrofiado, que los hay, o nunca recibió a Cristo.
tiene la apariencia, viene a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos y hasta diezman. Y no han nacido de nuevo, porque aprendieron que con la plata se compra todo. Y qué chévere, lo que habla el pastor me sirve. Es cierto, lo que hablamos aquí es palabra de Dios y te sirve. La pregunta es si es el resultado de una experiencia que nació en el corazón. Si no es así, vas a sacar algún provechito, pero no la experiencia del reino de Dios ni del nuevo nacimiento. Alguna vez Jesús usó una parábola y dice que los siervos de Dios plantaron trigo, pero luego vinieron los hijos del maligno y en el mismo campo, en el mismo jardín, sembraron cizaña. Y cuando vieron al otro día que estaba mezclada, dijeron, alguien sembró cizaña y están ahí mezclados. Y le preguntaron los siervos al amo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo, no. ¿Tú sabes por qué? Porque la cizaña y el trigo jovencito se parecen mucho. Son idénticos. Ninguno de los dos da fruto. Y el amo le dijo, eso no. ¿Sabes qué? Espera que crezcan ambos, que al final nos encargamos de separarlos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que Dios no impide que haya cizaña en las iglesias. Y cuando hablan de cizaña piensan gente mala, como infiltrados del diablo, ¿saben? No necesariamente. Simplemente gente que no da fruto. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que la cizaña no da fruto y se parecen físicamente. Así que la experiencia del nuevo nacimiento tiene que incluir fruto. Ay, y si hoy acepté a Cristo y me muero esta noche, ¿sabes qué? No hubo fruto y fuiste salvo. El fruto es producto del trato del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Por eso Pablo decía, cuando el amo es niño, en nada difiere del esclavo. Pero él mismo decía, cuando yo era niño, yo pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando fui grande, dejé las cosas que eran de niño. Esto es importante, esto es para nosotros. Le está hablando a los creyentes, que cuando un creyente crece espiritualmente, tiene que dejar las cosas de niños. ¿Qué es lo de niño? Pataletas, sí también. Rabietas, sí también. No, la inmadurez, el egoísmo, creerse que Dios está en el cielo para satisfacer las necesidades propias y no que está en la tierra con un propósito. No hay nadie más miserable sobre la faz de la tierra que un creyente fuera del propósito de Dios. Y es hijo de Dios y es salvo por gracia. Pero sabes que ese atrofio que impide pasar de hijo de Dios a rey, a reinar en vida, como decía Pablo, es terrible. Porque es una lucha con Dios todo el tiempo. Y uno siente que no se cumplen las metas. Y uno siente que como que la vida no sirve para nada. Hay cristianos depresivos. No se supone. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Te tengo una noticia bien, bueno, lo que voy a decir es, yo reconozco que es controversial. Y se puede defender o disputar, pero lo voy a lanzar. La abundancia de la vida en Cristo no está en ser hijos, está en ser reyes y sacerdotes. Solamente he visto reyes y sacerdotes felices, no todos los hijos son felices. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. No son los hijos de Dios los que establecen el reino, son los reyes y los sacerdotes. Que aunque son dos cosas, hemos dicho muchas veces que son indivorciables. En la misma Biblia siempre aparecen los dos juntos. Y los hijos de Dios, en función de reyes y sacerdotes, somos responsables de establecer el reino de Dios. Algo que yo he estado insistiendo últimamente es la conciencia de cómo y dónde es que se establece el reino de Dios. Siempre, por mucho tiempo hubo la mentalidad de que si yo voy a servirle a Dios, tengo que estar dentro de las paredes de la iglesia y ser o de la alabanza o servidor. ¿Sabes qué? Bienvenido. El que quiera servir, fantástico. Pero yo comparo los domingos como el asado de la familia. Yo se los he dicho antes.
Si hacemos un asado, tú llevas la carne, yo pongo el carbón y todos hacemos algo que es rico. Eso es lo que pasa los domingos aquí. No es que hay unos mejores que otros. Por ejemplo, cuando yo voy a un asado, yo no aso la carne. ¿Por qué? Porque quiero que todo el mundo disfrute de una buena carne. Quiero que coman carne blandita y no suela de zapato. Entonces cada uno tiene un don. Los domingos cuando venimos, cada uno ejerce un don para que esta reunión sea excelente. Pero ¿sabes qué? Esto no es el reino de Dios. ¿Sabes dónde empieza el reino de Dios? Cuando nos despedimos allá afuera. Había una iglesia donde nos reuníamos en Charlotte, que era un lugar que alquilábamos. Tenía un letrero a la salida del parqueo bien lindo, me encantaba. Cuando tú salías de las facilidades de la iglesia, había un letrero que decía: estás ingresando al campo misionero. Tremendo. ¿Tú sabes cuál es el lugar donde tú se supone que estés ejerciendo el reinado, estableciendo el reino y el sacerdocio? Donde Dios te haya puesto. Si tú eres abogado o abogada, si tú eres médico, programador, arquitecto, ingeniero, artista, actor, actriz, cantante, Dios te ha puesto en un entorno. Alguien pudiera pensar, y es un error de pensamiento peligroso: no, pero yo conocí a Cristo y ya yo hacía 10 años yo era médico. Yo toda mi vida he sido artista y conozco a Cristo hace 2 años. Así que Él no tuvo nada que ver. Oye, eso es ser muy ignorante. La Biblia dice que Él te conoce desde el vientre de tu madre. Que sus ojos vieron tu embrión. Es más, lo que tiene que ver con la raza humana y con el plan de Dios fue concebido antes de la fundación del mundo. No hay tal cosa como que un día te convertiste y de momento Él te vio en la lista de salvos. Pero hay un nombre nuevo en el libro de la vida. ¿Y este quién es? Es médico. ¿Qué hacemos con un médico? Si yo lo que necesito es un líder de alabanza. O sea, Dios intervino en nuestros pasos desde el principio. Y lo que tú estás haciendo, aún si está cargado de errores, porque los seres humanos le aportamos mucho error y mucho dolor a los procesos, ¿sabes qué? Es muy probable que tiene que ver con lo que Dios quería para ti. Pastor, pero yo he estado haciendo algo que yo siento que no es mi carrera, yo quiero cambiar, yo siento que mi pasión es tal otra cosa. ¿Sabes qué? Es posible. Es posible que esa pasión te la puso Dios. La pregunta es, mientras pasaste por ese salón de clases de esa carrera equivocada, ¿hubo reino? Dios nos envía a invadir al mundo. La iglesia es una fuerza invasora. A mí no me gusta decir la iglesia porque la gente enseguida piensa en un edificio o piensa en pastores. Los hijos de Dios en función de reyes y sacerdotes son una fuerza invasora. Jesús dijo: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Si no van a prevalecer es porque es una fuerza invasora que va y patea la puerta del infierno. Y resulta, ¿tú sabes cuál es el infierno? El infierno está allá afuera, en sentido figurado. Sabemos que hay un lugar después de la muerte de oscuridad llamado infierno también. A lo que me refiero es que el Hijo de Dios se supone que esté haciendo algo allá afuera. Y te tengo una noticia: nos van a pedir cuentas. No estoy utilizando terror, ni estoy utilizando manipulación ni presión. Yo estoy citando la Biblia. ¿Qué quieres que haga? Este es un buen momento para apagar los celulares. Gracias. ¿Todos? Si alguien se acaba de acordar que no lo apagó, ¿puede sacarlo ahora y apagarlo, por favor? Gracias. Jesús una vez dijo: he aquí yo os envío. ¿Yo os qué? Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjate que Él nos envía. ¿Cuál es la imagen que nos viene cuando pensamos enviar una oveja en medio de lobos? Que puede ser ¿qué? Devorada. Pues esa imagen es la que Él quiso que recibiéramos. Lo que Jesús dijo fue: mira, tienen una misión
que si decides rechazar, esto no es como misión imposible. Si decides rechazarla es muy doloroso. Resistir el llamado, resistir aquello para lo cual fuiste puesto en la tierra es muy doloroso. Pastor, pero tengo la opción. Sí, tienes la opción. Todo el mundo tiene la elección de sufrir si quiere. Pero resulta que esa misión es como de oveja en medio de lobos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene la intención, no solamente la capacidad, sino la intención de devorar a los hijos de Dios. Jesús una vez vamos a leer algo que Jesús oró en Juan 17, 14 y 18 al 18. Lo leímos la vez pasada y vamos a repetirlo hoy. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto es importante, porque Jesús está orando por los discípulos y por sus generaciones. Porque él después dice, y no oró solamente por ellos, sino por los que han de creer por medio de ellos. Entonces él oró, fue una oración generacional, pero dice cosas importantes. Una dice, como tú me enviaste al mundo, yo los estoy enviando a ellos. Imagínate que el padre, a los 33 años de haberlo enviado, dijera, bueno hijo, como que mañana es el día, ¿verdad? ¿Cuál día? Pues el del Calvario. ¿Calvario? No, es de relajo, yo estoy aquí muy feliz, ya yo tengo mi empresa, yo tengo mi cosa. ¿No será que estamos así? No estoy diciendo que las empresas sean malas, al contrario, yo creo que la actividad que Dios te ha puesto a hacer es el lugar donde Dios quiere que hagas reino de Dios. Pero él dijo, como tú me enviaste, yo los estoy enviando. ¿Cuál es el peligro del mundo? ¿Por qué somos como ovejas en medio de lobos? Porque el mundo quiere devorar a los hijos de Dios. ¿Pero cómo? También les hablé de esto hace un par de semanas. No es a través del rechazo. Quiero que sepas que cada vez que el mundo te rechaza es una evidencia de que estás en Cristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. El mundo rechaza todo aquello que no se parece a ellos. Y fíjense, yo hablo del mundo como algo tercero, a ti y a mí, porque Jesús dijo, no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Una vez pertenecimos, ya no. Cambiamos de ciudadanía. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál era el mal que Jesús estaba queriendo, al que se estaba refiriendo? No tiene que ver con el rechazo. ¿Sabes qué? Jesús dijo, bienaventurados sois cada vez que hablen toda cosa contra ustedes mintiendo, porque grande es el galardón vuestro en los cielos. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que cada vez que alguien hable contra ti, en lugar de enojarte, decir eso es injusto, porque es que yo tengo mi dignidad. ¿Sabes que el Espíritu nunca pelea por la dignidad? Cada vez que nosotros queremos dignidad, es la carne la que está operando. Cada vez que queremos respeto, cada vez que queremos honra, reconocimiento, es la carne la que está hablando y la que está operando. Cada vez que a ti te rechacen, o digan una mentira, o te acusen, o claro, que te acusen de algo falso. Porque Pedro dice, si haciendo el bien padeces, tienes premio. Si haciendo el mal padeces, chao. Te lo buscaste. Pero cada vez que nosotros hacemos algo, o no hacemos nada y nos acusan, ¿sabes qué? Están consignando en tu cuenta. Así que cada vez que nos difamen o algo, deberíamos hacer, yes, otra, dime otra. Así que eso no es a eso lo que se refiere Jesús. ¿Tú sabes lo que es? Porque el mundo tiene la intención de seducir a los hijos de Dios y de capturarlos y de atraparlos. Cuando yo era muy jovencito y nos enterábamos que uno de nuestros amigos se había metido a Aleluya, así decíamos, se metió a Aleluya. Eso quiere decir que ahora estaba en una iglesia, ¿sabe Dios en qué religión? Extraña. Nosotros maquinábamos cómo rescatarlo.
Le lavaron el cerebro. Eso necesitamos todos. Una limpieza de la mente, ¿no? Esa es precisamente la obra del Espíritu Santo. Es más, yo voy a contar algo que yo no sé si lo he contado alto, porque me acabo de acordar. Y esto no lo sabe mi esposa. Se va a enterar ahora. O quizás alguna vez me escuchó decir, no sé. Cuando yo era adolescente tenía una novia. La de turno. Y resulta que alguien le habló de Cristo a ella. Y llegó un día diciendo, ay, es que me invitaron a la iglesia, yo quiero ir, yo tal cosa. Y yo le dije, o Cristo o yo. Y no fue a la iglesia. Son pecados que tengo ahí yo acumulado, santo Dios. No, y por mi presión no fue. Santo Dios. El mundo tiene esa intención y tiene la capacidad de hacerlo. De atrapar y seducir a los hijos de Dios. Neutralizarlos. Si no pudo Satanás evitar que fueras hijo de Dios, va a tratar por todos los medios que no seas rey ni sacerdote. Cuando penetramos en el mundo tenemos que mentalizarnos en lo que es el mundo y quiénes somos nosotros. Miren el lenguaje bíblico, el lenguaje de Jesús en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué cosa tan linda. Una vez Jesús está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Pero no mucho antes él había dicho, yo soy la luz del mundo. En otra ocasión él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto también es importante porque hay cristianos que creen que Dios les prometió una almohada o unas vacaciones eternas. Bueno, esas sí vienen también. Pero Dios nos prometió una misión. Entonces lo que tú tienes asegurado es una misión. Y la provisión y la bendición y el aval de Dios en el cumplimiento de la visión. Pero cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Está bien, la aflicción la tienes tú, pero la victoria la tiene Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabes lo que le está diciendo? Que cuando estamos en Cristo, la virtud de la obra de Cristo es transferida a nosotros. Con eso lo que nos está diciendo es, confiad porque yo he vencido al mundo y si yo vencí, tú vences también. Y aquí Él dice, en un momento Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Esto es importante, porque la Biblia, y ya lo hemos hablado, pero quiero enfatizarlo hoy, hace énfasis en esa figura. Es una figura quizás poética. Es una expresión metafórica. Cuando dice que el mundo es tinieblas. Pero ¿por qué entonces dice vosotros sois la luz del mundo? Porque la iglesia, corrijo, los hijos de Dios actuando como reyes y sacerdotes son la luz del mundo. Son lo que contrarresta la tiniebla. Pero si la tiniebla es tiniebla, ¿qué vamos a aportar? En Juan 12:46 dice lo siguiente, está proyectado con énfasis. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hablando de Satanás y de sus demonios. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La enseñanza de hoy yo le llamé velando en la luz, por lo que vamos a estar discutiendo en esta segunda mitad. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 8, se constituye en esta hora el pasaje central y es con el que quiero
el que quiero desglosar en estos últimos minutos. Vamos a leer, por favor, 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok, este pasaje está contrastando al mundo con los hijos de Dios, o con el reino de Dios. Y hay unas cuantas figuras interesantes que son las que quiero compartir con ustedes hoy. No voy a hacer una exégesis, o sea, un estudio profundo, no. Solamente quiero ir en los versículos que vamos a usar, planteando ciertas cosas que nos pueden a nosotros traer luz acerca del tema. La siguiente proyección es el mismo versículo anterior. Dale adelante. ¿Se trancó? ¿Estamos sin proyección? Ok. ¿Ese fue el que leímos o ya ese es el siguiente? Ok, eso mismo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sin embargo, miren el énfasis. Vosotros, hermanos, ¿qué? No estáis en tinieblas. Luego dice, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es importante porque Pablo le está hablando a toda una iglesia, pero una iglesia contiene gente madura y gente inmadura. Sin embargo, él está hablando categóricamente, ¿ustedes qué? No estáis ¿qué? En tinieblas. ¿Vosotros qué? Sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es importante por dos razones. Primero, porque él está hablando de forma posicional. Somos posicionalmente luz porque en Cristo somos luz. ¿Sabes qué? No somos soles, somos lunas. Ningún hijo de Dios tiene luz propia. Lo único que podemos es hacer resplandecer o reflejar la luz ajena, la de Dios. Pero cuando la luz de Cristo es plantada en nuestro corazón, yo he dicho que se parece, yo lo comparo con un foco que está encendido pero que está pintado de negro por fuera. Y un foco pintado por fuera y un foco apagado son idénticos, no echan luz, aunque uno de ellos tenga luz por dentro. Y hay cristianos así, que tienen esa costra de la vida, de la ira, del resentimiento, de la duda y de tantas cosas que le han marcado su vida, pero que porque no ha sido sanado, la luz de Cristo no puede emitir su luz. Entonces la gente, tú dices que estás en Cristo, pero la gente no ve esa luz. Pero estamos en luz. Esto es importante, porque esta es la posición en Cristo. La segunda razón por la que esto es importante, porque Pablo insiste, sabes que tú eres luz. Ay, pero es que yo estoy medio nuevo en el Señor. No, tú eres luz. Ah, pero es que yo tengo mis pecadillos. Tú eres luz. ¿Tú sabes por qué? Porque el ser humano, esto es un fenómeno conocido por la ciencia, el ser humano se comporta según la imagen que tenga de sí mismo. Y si uno entiende que uno es luz, mucho más probablemente va a comenzar a caminar en luz y a reflejar luz. Usaba como ejemplo. No sé si fue un buen ejemplo, pero pues más o menos. Vamos a suponer que hay una persona que está muy atribulada, muy endeudada, mejor dicho, su vida es un desastre, está deprimido, no sabe qué hacer con su vida. Aquí no hay nadie en esas condiciones, gracias a Dios. Y de momento le golpean a la puerta y viene un señor bien vestido y dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, es que yo trabajo para fulano de tal. Y fulano de tal es un ultra mega trillonario, muy conocido en el país, y dice, y es que él necesita hablar con usted. Exacto. No, yo creo que se equivocó de casa. ¿Usted es fulano de tal? Sí, no es con usted. ¿Por qué? Porque él se acaba de enterar que usted es hijo de él. Quiero sepa una cosa, la vida de ese hombre no va a cambiar de aquí a un mes ni de aquí a 6 meses. Acaba de cambiar. ¿Me hago entender?
Cuando tú sabes realmente qué eres o quién eres, inmediatamente tu mente se empieza a alinear. Se empieza a alinear con esa verdad. Por eso Pablo insiste, vosotros sois luz. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Un pasaje que les leí hace un rato, en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Fíjate que no dice que estabas en tinieblas, sino que ¿qué? Erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Pero termina diciendo, andad como hijos de luz. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Tenemos que reconciliar nuestra conducta con lo que somos. Nos está diciendo, ¿sabe qué? Compórtese como lo que es. Usted es luz en el Señor. Ahora bien, ese mismo pasaje, tengo un segundo énfasis. ¿Por qué es importante que entendamos que somos tinieblas, que no somos tinieblas, que somos luz y que debemos andar en luz para que aquel día no nos sorprenda como ladrón? ¿A qué día se refiere? ¿Sabes qué? Es interesante, este pasaje que habla tanto de tinieblas y de luz, no está hablando realmente de eso, está hablando de aquel día. Solamente que hablando de aquel día, día X, entra en este tema. ¿Cuál es ese día? Vamos a retroceder entonces al contexto que estábamos leyendo 1 Tesalonicenses 5 desde el 4. Vamos a leer desde el versículo 1 para ver a qué se refiere, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este versículo 4 lo habíamos leído, pero retrocedimos al 1 para que viéramos a qué se refiere Pablo. Él está diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que, ¿cuál es ese día a que se refería? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Recuerdan que hemos estado hablando de un proceso y un suceso? Hay un proceso, lo estamos viviendo nosotros, va a terminar con un suceso. Quiero que sepas una cosa, la Biblia en muchas ocasiones ha señalado un día, en diferentes ocasiones, por diferentes profetas y diferentes acontecimientos me refiero, y siempre en el 100% de los casos se ha cumplido. Pensar que Cristo no va a regresar por segunda vez como la Biblia promete es ser incauto, es ser ignorante y es estar endurecido. La Biblia en el 100% de los casos ha dado en el grano y siempre los profetas hablaron palabras que se cumplieron. Fuera destrucción de Jerusalén, fuera bendición, fuera conquista de otros reinos, fuera invasión de Nabucodonosor, todo fue profetizado y el día siempre llegó. Y nunca había una fecha, solamente una expectativa de algo que iba a suceder. El caso, no sé si el más reciente, pero por lo menos el más notorio, del cual quizás nosotros no, pero nuestros padres fueron testigos. Fue el regreso de Israel a su tierra. Por siglos se profetizó que Israel iba a regresar a su tierra original. Pero había un problema tremendo. ¿Cuál es el problema? Que los mismos estudios del hombre, la antropología y los estudios sociales demuestran que una cultura desaparece después de 2 generaciones. Si un pueblo es disperso y se junta con otras naciones, demora 1 a 2 generaciones en que desaparezca el idioma, las costumbres. Miren, los hispanos, nacidos de hispanos en Estados Unidos, casi no saben hablar español. Mis hijos, cuando llegamos aquí, tenían un español goleta, eso era... en el colegio tuvieron que darle espacio y tiempo para que fortalecieran el español. Y tenían que dar 12 y 10. Los hispanos allá, los hijos, no saben leer español. Saben porque como en la casa hablan español los padres,
están forzados a hablar un español malo, pero en nuestra casa todavía al día de hoy, santo, todavía al día de hoy nuestros hijos hablan en inglés entre ellos. Las culturas desaparecen así, los idiomas desaparecen así, las costumbres, la religión desaparece. Cuando una cultura se mezcla con otra, desaparece, es asimilada inmediatamente. Y resulta que los judíos se dispersaron hace casi 2000 años. Y la profecía decía que iban a volver a ser una nación. ¿Sabes qué? Eso es humanamente imposible. Y ocurrió el 17 de mayo del 1948. Cuando fueron declarados nación, y hoy día Israel tiene sus tierras, su idioma, hablan hebreo, su religión judaica y todas las cosas que tenían antes, y quieren seguir, quieren reinstalar los sacrificios de antaño y todo. Asimismo vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué dirá como ladrón en la noche? ¿Será que en Bogotá se entiende el fenómeno del ladrón? ¿Por qué a nosotros no nos gusta salir de noche? ¿Será para que no... porque no se me ven las arrugas? No, al contrario, sería mejor de noche, ¿no? ¿Será por el frío? No, no es por el frío, hay abrigos. ¿Será porque si no veo un hoyo caigo en un charco o el zapato se me... No. Todo el mundo sabe que evitamos salir de noche, ¿por qué cosa? Por los atracos. Una pregunta, y esto es curiosidad mera, esto no tiene que ver con... ¿Cuántos aquí levanten la mano han sido alguna vez asaltados, atracados o robados aquí en la ciudad? Los demás es que tienen sueño o están casados. ¿Cómo se han sentido en ese momento del atraco? ¿Verdad que es un sentido de impotencia tremendo? Sí, de rabia porque uno no tomó medidas, rabia con uno, porque uno sabe que uno pudo haber evitado. Prácticamente el 100% de los robos pueden ser evitados, sí lo sabe, ¿no? Prácticamente, es que uno se descuida. Y cuando sucede ese sentido de impotencia, que uno no sabe qué va a suceder, uno se siente, mejor dicho, ¿y sabes qué? Jesús comparó la venida de él con la venida de un ladrón en la noche y luego Pablo utilizó la misma figura. Deberíamos tomar conciencia de eso. La Biblia hace muchas alusiones y muchas menciones a ese gran día. Pero sin embargo, por alguna razón, a esto es que yo quiero llegar, miren, por alguna razón la Biblia continuamente vincula el tema de la venida de Cristo con nuestro estilo de vida. Todo el tiempo. Si esto fuera así como ya recibimos a Cristo por gracia, chao, algún día llegará Él, no importa si me coge... No importa, somos hijos de Dios. ¿Sabes qué? Por alguna razón, la Biblia continuamente relaciona el regreso de Cristo con nuestro estilo de vida. Y cada vez que habla de la venida de Cristo, dice, así que pilas. Dice la Escritura, porque todo aquel que tiene esta esperanza de su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, el jefe viene. Cuando el jefe te va a visitar, ¿tú aseas o no? Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Fíjense que un pasaje donde Pablo le habla a Tito de la gracia de Dios, voy a hablarle al final dentro de unos minutos, para terminar de este pasaje otra vez, pero lo quería traer al principio porque relacionan una cosa con la otra. Dice, un estilo de vida, y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Regresemos a 1 Tesalonicenses 5, que era lo que estábamos desmenuzando un poquito, y ahora veamos el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Está sin micrófono? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Présteme atención estos últimos minutos. Aquí hay dos figuras, porque hay dos llamados al creyente en este pasaje. Está hablando de la venida de Cristo y está diciendo que por cuanto Cristo viene pronto y de una manera sorpresiva y no nos debe coger como ladrón, así sorpresivamente, hay dos cosas que hacer. Primero hay un llamado a despertar. Miren el énfasis que le he puesto. No durmamos como los demás, sino velemos, pues los que duermen de noche duermen. En otras palabras, relaciona la luz y las tinieblas con estar despierto o estar dormido. Es como si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estuviera recurriendo a todos los recursos lingüísticos para tratar de crearnos conciencia. Anda en luz, no en tinieblas. Mantente alerta y despierto y no dormido, es lo que está diciendo. Cuando piensas, ¿por qué los ladrones van de noche a la casa a tratar de robar? No es solamente porque está oscuro, que es conveniente, es porque están ¿qué? Dormidos. Sigamos viendo cómo Dios nos habla a través de figuras con las que nos relacionamos. Es un llamado a mantenernos alerta. Vamos a leer rápidamente, esto tiene que ser una lectura rápida, la parábola de las 10 vírgenes, no sé si la recuerdan. Esto tiene implicaciones que tienen que ver proféticamente con Israel, pero tiene algo que nos concierne a nosotros y es lo que quiero traer. Leamos rápidamente Mateo 25 del 1 al 13. Miren esta parábola, prestenle atención. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Antes que continúes, quiero marcar dos cosas. Cuando en la Biblia aparece el esposo y vírgenes o una virgen o una esposa, ¿qué inmediatamente nos viene a la mente? Cristo y ¿qué? La iglesia, ¿no? Aquí hay otra cosa más. Jesús todo el tiempo decía, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. ¿Recuerdan todo lo que leímos el otro día? Es semejante. Y ahora dice, el reino de los cielos será semejante a. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un proceso y un suceso. Antes ha hablado del proceso y ahora está hablando de ¿qué? Del día del Señor, del suceso. ¿Ok? Continúa. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo, ese último pasaje es claro. Lo está diciendo, ¿sabes qué? Esto tiene que ver con el suceso, con el regreso de Jesús. En otras palabras, no te duermas que viene el Rey. Es lo que está diciendo. En otras palabras, que los que se duermen están expuestos. Hay que estar ¿qué? Alerta, despiertos. 5 de estas vírgenes, y cuando habla de vírgenes, obviamente involucra a gente que está en la iglesia. Eran insensatas y no tenían lámpara, no tenían aceite. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Sabes que si las veías a las 10, estaban las 10 con sus lamparitas? La lámpara es lo que representa la vida que se supone que uno exponga, pero el aceite es lo que realmente quema para dar la luz. El religioso tiene su lámpara, pero no tiene aceite, porque no tiene la experiencia. Tiene la apariencia, pero no la experiencia. Ese mismo pasaje que nos llama, el de Tesalonicenses, quiero decir, que nos llama a estar despiertos, miren ahora a qué nos llama. Ese es el mismo pasaje que estábamos viendo. Y seamos ¿qué? Sobrios. Dice, los que se embriagan, de noche se embriagan. Otra vez, una tercera figura. Luz y tinieblas.
alerta o dormitando, ebrio o sobrio. Podemos conectar y podemos ver esas tres cosas y cómo son condiciones, por si acaso, cuando habla aquí de ebrio y de sobrio, no está hablando de bebida. Esto no se puede usar para condenar el vino, la cerveza, no tiene que ver, está hablando de la condición de alguien que está borracho y de alguien que está sobrio. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? En la medida que se acerca el día del Señor, ese gran día, tenemos que estar en luz, cada día más despiertos y cada día más sobrios. Y el siguiente pasaje lo hiciste, es la continuación de ese. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. En otras palabras, alineemos nuestra vida con lo que se supone que somos por dentro. Quiero terminar con qué es ser sobrio, regresando al pasaje de Tito 2, 11 y 13, que les traje hace un ratito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hazme un favor, antes que nada, regrésate una proyección, porque quiero hacer énfasis en esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Nosotros creemos en la gracia de Dios. Y la gracia tiene que ver con un favor inmerecido, por su bondad y no por la nuestra. Por el sacrificio de Cristo Jesús en reemplazo nuestro. Y porque nosotros ya no tenemos que morir eternamente porque Él pagó nuestra culpa y nuestra pena por causa del pecado. Pero dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero mire cómo empieza el versículo 12. No, antes que, no me lo cambié todavía. Enseñándonos. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Que la persona que está bajo la gracia de Dios tiene que ser enseñada. Que la misma gracia nos habla de Dios y del Dios que derramó la gracia. Que esa gracia de Dios nos enseña algo. Por eso intencionalmente lo puse en 2 páginas aparte. Enseñándonos qué. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? No que se supone que la gracia sea que no es por obra, solamente por gracia. Como les decía, en Efesios 2 están vecinos un pasaje con el otro. Por gracia somos salvos para buenas obras. Y mira lo que la gracia nos enseña. Primero, pásame el énfasis. Primera lección, a renunciar a la impiedad. Estar en luz, estar sobrio, estar alerta, es renunciar a la impiedad. ¿Qué es renunciar a la impiedad? ¿Sabes qué? Ningún cambio puede hacerse si no es por el Espíritu Santo. Tiene que ver con esa experiencia continua, que después de haber sido hechos hijos de Dios y haber experimentado el nuevo nacimiento, tenemos decisiones que tomar. Pero ahí es que el niño se separa del adulto. Ahí es que el inmaduro dice, no, déjame a mí en el hotel de mi papá. Hay decisiones que tomar. ¿Sabes qué? La vida no continúa igual después de Cristo. Será por eso que la historia habla de después de Cristo y antes de Cristo. Tú sabes que nuestra vida, yo creo también que Dios intervino en la historia para eso, para dejarnos a nosotros también esa lección, para que nosotros también, así como la historia humana, podamos hablar de los años antes de Cristo y después de Cristo. Si es después de Cristo tienen que pasar estas cosas. Renunciar a la impiedad es renunciar a la parte impía de uno. La impiedad tiene que ver con las actitudes impías. Impiedad es todo lo que tiene que ver con la maldad, sobre todo aquella que afecta a terceros. La ira, la enemistad, el odio, la avaricia. ¿Qué más nos enseña la gracia? ¿Renunciar a qué cosa? A los deseos mundanos. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay cristianos que todavía usan la mentira para salir de problemas? ¿Por qué hay esposos o pastores o líderes que todavía usan la manipulación y la amenaza para lograr conductas deseadas? ¿Por qué hay esposas que todavía irrespetan a sus esposos? ¿O esposos que todavía deshonran a sus esposas con desamor y desatención? ¿Por qué hay jóvenes que se llaman cristianos pero deshonran a sus padres? ¿Por qué hay padres que se llaman cristianos pero irritan a sus hijos o los abandonan? ¿Por qué hay maridos que se llaman cristianos pero tienen otra mujer?
¿Por qué hay empresarios que se llaman cristianos pero todavía evaden el IVA y compran contrabando y usan la mentira y la manipulación para lograr negocios? O sea, ¿dónde quedamos? Esa es la luz a la que se refería Jesús. Son niños emocionales y espirituales. Y están en tinieblas en el sentido práctico. Y es a ellos que Dios les habla, diciéndolo: despierta, que el rey viene. Hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es lo tercero que nos enseña la gracia? Que tenemos que vivir en este siglo de manera sobria, despierto, alerta, que no nos durmamos. Uno sale de aquí, wow, y se va a almorzar. Lo que dijo el pastor, tenemos que estar alerta. Ok, el miércoles, ¿vamos a estar alerta? Eso no es ser sobrio. ¿Qué más nos enseña la gracia? A vivir de una manera justa. ¿Recordamos lo que es justicia de Dios? Una vida justa, ¿será darle a todo el mundo lo mismo por igual? No. Justicia es establecer el reino de Dios a través de la justicia de Dios. Justicia es que cuando te hagan mal tú devuelvas bien. Justicia es que tú ores por aquel que te maldice. Justicia es que tú bendigas al que te maldice y ores por el que te desea mal. Justicia es que le des de comida a aquel que te la negó antes. Pastor, tú estás diciendo cosas que no entiendo. No estuviste aquí entonces el tiempo que hablamos de justicia. ¿Qué más nos enseña la gracia? A vivir piadosamente. Hablar de una vida piadosa, habla de una vida de amor, conforme a 1 Corintios 13. Al amor de Dios, el amor que no busca lo suyo, el amor que no se irrita, el amor que no se envanece. Y como resultado de todo esto que nos enseña la gracia, ¿cuál es el sexto síntoma? Aguardar la esperanza bienaventurada de nuestro Señor. Por eso en el penúltimo versículo de toda la Biblia dice: sí, ven, Señor Jesús. Vamos a estar de pie, por favor. A veces decimos: es que a mí Dios no me ha quitado tal cosa. Es que yo tengo mucha ira siempre y Dios no me ha quitado eso todavía. ¿Sabes qué? La Biblia dice que quitemos la ira de nosotros. Le dice que renunciemos a los deseos mundanos. La Biblia dice que renunciemos a la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y tú estamos esperando que Dios haga lo que se supone que hagamos nosotros. Pero es que yo no puedo. ¿Sabes qué? Sonamos a un niño de 2 años cuando decimos no puedo. Porque Dios dice que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Pastor, ¿y ya tú has logrado todas las cosas? No. Esto es un proceso. ¿Hay imperfecciones en mí? Demasiadas. Pero no están todas las que vienen. Esto es un camino, no es un destino. Es un camino. La pregunta: ¿estamos caminando el camino? ¿Estamos entendiendo realmente dónde estamos? ¿Estamos entendiendo realmente la visión que Dios ha puesto en nuestras manos y sobre nuestros hombros? ¿Estamos caminando en luz? ¿Por qué yo hablo de esto? Porque hablamos de que somos hijos, reyes y sacerdotes. Y si vamos a alumbrar al mundo, una tiniebla no puede alumbrar la tiniebla. Que si en la oficina me juzguen, que me juzgaron porque no quise participar de un negocio turbio que me propusieron. Que si me rechazan, porque yo soy el único que no habla mal del jefe, aunque el jefe se lo merezca. Ahí es que vale la pena. Hablar bien de alguien que se merece que hablen bien no vale la pena. Un sinvergüenza, cuando tú tienes un sinvergüenza por jefe y tú no hablas mal de él, eso establece la diferencia. Eso es luz en medio de las tinieblas. Cuando todo el mundo roba, y esa es la regla, y uno no lo hace, eso es establecer la diferencia. Eso es luz en medio de las tinieblas. Cuando todo el mundo evade y tú no lo haces, aunque te cueste plata, va a decir: tú eres un tonto, idiota, imbécil.
imbécil, tan fácil que es evitarse 1.000.000 de pesos, o 500, o 10 millones. ¿Qué somos, luz o tinieblas? Cierra tus ojos. Te damos gracias, mi Rey, por este tiempo. Y por recordarnos que todo lo que está pasando, sucediendo, Señor, en el Oriente, en Siria, en Afganistán, con Estados Unidos, son los arreboles del cielo a los que se refería Jesús. Y aquellos que Él insistentemente estableció como señales para nosotros despertar, si era que estábamos dormidos. Damos gracias, mi Dios, porque se acercan tiempos de la historia de la humanidad que ninguna otra generación ve, y es muy probable que nosotros la veamos, Señor. Te damos gracias por el nuevo nacimiento. Gracias, mi Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, Señor. Por todas las veces que debimos alumbrar y no lo hicimos, gracias por esa paciencia y por tu perdón. Pero gracias, oh Dios, porque, como decía el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos juzgan, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, mi Rey, porque hemos sido llamados a establecer tu reino y a ser mediadores, sacerdotes y a ser, Señor, embajadores del reino de la luz en medio de un mundo de tinieblas. Quiero invitarte a que ores conmigo, si deseas, y que le digas: Padre, te doy gracias, porque por causa de Cristo yo soy luz. Te doy gracias por la nueva criatura que mora en mí. Esa conciencia del Espíritu que habla a mi espíritu, que me corrige, que me confronta, me consuela, me levanta, me purifica. Te pido perdón por tantas veces que he apagado esa voz, pasando por alto que se acerca el día del Señor. Ese gran suceso que va a cumplirse y que pudiera tomarme en vida. Hoy, Señor, yo abro mis ojos a la luz de Cristo. Hoy despierto para permanecer despierto. Y hoy decido mantenerme sobrio, entendiendo y aceptando todas aquellas cosas que la gracia me enseña. Hoy tomo la decisión de alinearme a la vida de un rey y de un sacerdote. Concédeme establecer tu reino en mi vida, en mi entorno, y ser un sacerdote y un embajador y un espía del reino en los lugares donde me has puesto. Gracias, Señor. Gracias. Ven, Señor Jesús. Te espero. Te anhelo. Puedes venir hoy mismo. Estoy listo. Gracias, mi Rey. Te bendigo. Permite, Señor, que las personas que son alcanzadas por nuestra palabra y por nuestra luz y nuestra vida también despierten. Te damos gracias por este día, por esta semana. Te pedimos tu bendición. Te pedimos, Dios, que salgamos
a enfrentar lo cotidiano de nuestra vida con una nueva y refrescada visión de reino, visión de excelencia, de dedicación, dejando atrás lo que era de niño, dejando atrás el egoísmo y siguiendo adelante en pos del llamamiento, Señor, de ese llamamiento supremo y excelente. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer dos cosas más breves. La primera, vamos a recibir nuestras ofrendas, a traer nuestras ofrendas, quise decir. Hacerlo con gozo, con alegría de corazón. Quiero orar también por sus siembras. La van a depositar afuera cuando salgan, pero antes de salir vamos a permanecer unos segundos para orar y bendecir esa ofrenda. Toma tu sobre en la mano. Una vez lo tengas en la mano, tómalo, quiero bendecir esa siembra en el nombre de Jesús. Rey del cielo, estamos trayendo nuestros bienes delante de ti. Lo hacemos con convicción, con fe, con alegría de corazón, con expectativa, Señor, y sabiendo, como enseñó Jesús, que donde está nuestro tesoro también está nuestro corazón. Estamos por este medio revelando dónde está nuestro corazón, Señor. Está en tu reino y en tus cosas. Multiplica esta semilla en su destino y en su origen. Rey del cielo, bendecimos toda la siembra y yo pronuncio abundancia y multiplicación. Gracias, mi Rey, por tu fidelidad y tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saliendo le van a entregar, o no sé si se la entregaron entrando o a la salida, pero hay un recordatorio de invitación al programa de Visión Carácter. Le invito a que lo lea brevemente, bien cortico, y tome una decisión, y quiero animar a las personas que no han tomado una decisión a vincularse al programa. Recuerden también que los grupos GPS están comenzando los síguemes, algunos ya comenzaron hace 2 semanas, otros hace 1, pero nadie debe librarse de esa experiencia, ¿ok? Nadie debe obviar la experiencia del discipulado. Por favor, considérenlo. Dios les bendiga. Iglesia, están despedidos. Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana bendecida, fructífera, de reino, de luz. Sí, vayan entregando las hojitas. Si llenaron nombre y horario para Visión Carácter, por favor, entréguenla también a la salida. La pueden echar incluso en la